levanta mi cabeza, levántate. Sálvame, cree que Él te salva, Él salva a la humanidad, Él salva a tu familia, Él se levanta por ti, Él se levanta por tu comunidad, se levanta por esta nación, se levanta por las naciones. Levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Levántate. Dile al Señor que te levante. Él levanta tu alma, levanta tu vida. Él nos levanta, Él ha prometido. Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame, levántate, sálvame. Bueno, mis amados, el Señor se levanta a nuestro favor. Él se levanta en favor tuyo. Y no hay mayor abogado que nuestro Señor. Aquel que te conoció, aquel que te amó, aquel que se sacrificó por ti, aquel que nos da la vida eterna. Y esta noche quiero invitarte para que reflexionemos en la palabra, pero antes vamos a orar. Bienvenidos todos los que se están conectando, todas las personas que nos están acompañando. Esta es una noche de victoria, una noche de buenas noticias. Esta es una noche de tener un encuentro con el amor verdadero. No sé si ya has tenido un encuentro con el amor verdadero, porque el ser humano nace para ser amado, pero también para amar. Y necesita de un amor verdadero. Hay muchos amores que nos han resultado que no eran tan verdaderos, pero el amor de Dios es ese amor verdadero. Quiero invitarte para que oremos juntos esta noche. ¿Qué tal si cierras tus ojos? Vamos a orar y vamos a decirle así: amado Señor, gracias. Gracias porque esta noche tendremos un encuentro contigo. Esta noche nos ponemos delante de ti, a tus pies, y escogemos la mejor parte que no nos será quitada, porque estar contigo, Señor, es lo mejor. Esa es nuestra pasión, ese es nuestro galardón, ese es nuestro premio mayor, estar a tus pies. Por favor, háblanos al corazón, háblanos directamente a nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, ¿cuántos queremos deleitarnos con la palabra del Señor? A ver, por allí usted me puede responder, usted puede por allí escribir: yo quiero que Dios hable a mi corazón. Y Dios va a hablar a nuestro corazón. Así que
Según la necesidad, asimismo Dios derramará de su poder en nuestra vida. Conforme a tu necesidad y a tu sed del Señor, Él te llenará. Así que llénate del Señor. Dios quiere saciarnos en esta noche del conocimiento de su gloria. Y el conocimiento de su gloria es que Dios es sobrenatural. Si nosotros hemos estado viviendo vidas muy naturales, yo te quiero decir esta noche que el Espíritu Santo es un fuego que consume aquello que en tu vida estorba para poner esa pasión del Padre, esa pasión que Dios quiere que nosotros por dentro nos mueva como ese motor que nos impulsa. Así que mi amado, quiero que me acompañes y vamos a leer una historia de un gran hombre que tuvo un encuentro con el amor verdadero. ¿Cuántos queremos un encuentro con el amor verdadero? Bueno, si tú necesitas un encuentro con el amor verdadero, este es el tiempo de tener ese tiempo con el Señor y alegrarnos porque Él es fiel, porque su amor es infinito. Y vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, Hechos 9, y vamos a leer esta historia que nos dejaron aquí, estos grandes hombres de Dios, estos hombres que pagaron un precio para que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a leer, si ya tienes tu Biblia ya a la mano, dice Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído que de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, quizá ya habíamos escuchado esta historia, pero quiero que esta noche nos enfoquemos en ese encuentro con el amor verdadero. Saulo era un hombre que podíamos decir que era un homicida, porque él defendía una religión. Él era un religioso muy estudiado, era un religioso muy capacitado. Y entonces Pablo, cuando estaban los apóstoles enseñando el evangelio, recorriendo las calles, él estaba buscando cómo hacer que los cristianos fuesen encarcelados. Además de eso, él consintió en la muerte de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, Pablo, era un hombre que odiaba a Jesús, odiaba a los cristianos, pero los odiaba con un odio entrañable, porque solamente con ese odio entrañable él tenía ese odio por dentro para poder matarlos, y él detestaba que el evangelio se extendiera. Pero ¿saben por qué? Porque él creía amar a Dios. Él creía que le hacía un favor a Dios. Él pensaba que estos hombres eran los rebeldes de la época. Y asimismo, Jesús, que conoce los corazones, sabe que hay hombres que se escudan bajo una coraza de la religión y creen que le sirven al Señor, pero ellos realmente no le sirven a Dios. Realmente viven una religiosidad y su corazón es homicida. Pablo era un homicida. Pablo era un hombre de la época que acusaba. Él quería ver destruidos a los cristianos. Así que por donde él iba aprovechando sus recorridos, y su tarea era desaparecer cristianos. Pero él no contaba que en su camino y en su trayecto a Damasco, una luz más fuerte que el sol se iba a atravesar en su camino. Y fue hasta allí cuando Jesús se le aparece a este hombre, se le aparece a Pablo, y solamente ese gran esplendor de la gloria de Dios hace que Pablo caiga rendido. Cae Pablo rendido. Y entonces el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo hasta allí no había tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Saulo hasta allí no había tenido un encuentro con el amor verdadero. ¿Saben por qué les digo en esta noche que es un encuentro con el amor verdadero? Porque si Pablo mató tantos cristianos, perseguía a Jesús y odiaba a Jesús, después de tener un encuentro con Jesús, daría su propia vida, pagaría el precio por ese amor tan grande que pudo encontrar en Jesús. Después de un encuentro real con Jesús, la vida de un ser humano cambia, y la vida de Saulo inmediatamente le hace decirle, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mi amado, esta noche muchos necesitan ese encuentro personal con el amor verdadero. Y ese amor verdadero se llama Jesús. Porque muchos años hemos vivido defendiendo la religión, hemos vivido hablando en contra de Jesús, hemos vivido persiguiendo la iglesia, los cristianos. Es tan fácil murmurar, señalar y juzgar líderes religiosos, pastores, cristianos. Es tan fácil buscarle la caída a los hijos de Dios. Y Pablo no sabía que él estaba buscando la caída y aún la muerte
a los hijos de Dios. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, comprendió que todo lo que había hecho ofendía a Dios de tal manera. Todo lo que había hecho solamente estaba provocando la ira de Dios. Así que la respuesta de un hombre que tiene un encuentro personal con Jesús como Pablo fue esta. Quiero que me acompañen. El verso 6 nos dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando un ser humano tiene un encuentro personal con Jesús, ese amor verdadero se pone a disposición de él. No se queda allí a un lado a ver qué pasa como un expectante más. Cuando una persona tiene un encuentro real con Jesús, se pone a sus órdenes y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo te invito esta noche, mi amado, a que tú recapacites dentro de tu corazón y le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizá no he tenido un encuentro con ese amor verdadero. Quizá mi vida ha estado allí, quizás sí, quizás no, pero el Señor nos dice en esta noche que todo encuentro personal con Jesucristo te debe poner a las órdenes de ese amor, te debe poner a las órdenes de ese Dios. Y esta noche, mi amado hermano, quiero decirte que muchos hemos caminado con ese mismo hábito de Pablo. Y quizás ese encuentro con Jesús produce temor, porque Pablo al tener ese encuentro con Jesús le hizo temblar, temeroso, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor nunca te va a llamar para que tú te sientes a ocupar una banca más. El Señor no nos llama para que nosotros empecemos a ser parte de un montón. Cuando el Señor nos llama, Él nos dirá qué debemos hacer. Y el Señor te ha llamado para decirte qué debes hacer. ¿Y qué tal si pensamos? ¿Qué será lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Mis amados hermanos, el Señor tiene grandes cosas para nosotros, pero nosotros debemos preguntarle a Él, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Somos sus manos y somos sus pies. Perdón. Mis amados, pregúntale al Señor qué quieres que Él haga en esta noche. Entonces, Saulo se levantó de allí donde había caído y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió. ¿Qué tal ese encuentro con Jesús? Lo dejó totalmente ciego. Era necesario que ese encuentro con Jesús le cambiara la visión a Pablo. Pablo venía viendo conforme a toda su tradición, conforme a su crianza, conforme a todo lo que él había recibido, y él se había formado entre religiosos de alto nivel. Entonces, 3 días queda él ciego. Y quizás esto simboliza que él tenía que quedar ciego para que cuando volviese a recobrar su vista, él pudiese ver a la manera de Jesús, para que él pudiese ver con los ojos del amor verdadero. Porque todo ese odio que él le brotaban por sus poros, todo ese odio que él procuraba contra los hijos de Dios, ahora ese encuentro con Jesús le va a llevar a amar primeramente a Dios y ahora le va a llevar a amar a su prójimo. Ese encuentro con Jesús cambia la vida de las personas. Necesitamos un encuentro personal con Jesús, pero hay procesos que no nos podemos saltar. El proceso de ese llamado de Pablo es que él queda ciego 3 días y ahora aquellos a los cuales persiguió
De ellos él tiene que recibir la instrucción que Dios le va a dar. Y saben que Dios es justo, que Dios es misericordioso. No sé a quiénes has perseguido y no sé cuántos te han perseguido, pero el Señor cambia la historia del hombre. El Señor cambia nuestra historia. El Señor nos cambia de perseguidores a amar a aquellos que hemos perseguido. El Señor cambia las cosas. Entonces, Ananías dice, en Damasco hay un discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a cierto lugar porque allá hay un hombre que está orando. Pablo, inmediatamente que tuvo su encuentro con Jesús, perdió su visión, pero este hombre empezó a orar. Recordemos que él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? E inmediatamente se conectó con el Señor y empezó a orar, empezó a buscar al Señor. Dice la palabra del Señor que Ananías le dijo, Señor, pero mira, este hombre persigue a tus hijos, este hombre procura la muerte de tus hijos, pero el Señor que tiene todo bajo control viene a traer siempre sus palabras sabias, palabras de esperanza. Quizá te sientes perseguido por las circunstancias. Quizá esta pandemia del siglo, aunque no ha terminado, es una amenaza para nosotros. Pero el Señor nos está diciendo, tranquilo, tranquilo, que aún esas cosas difíciles o esas personas difíciles, yo las uso para tu bien. Yo las uso para tu beneficio. Todo lo que está pasando, mis amados, es en nuestro beneficio. Nosotros como hijos de Dios tenemos que creer en lo sobrenatural de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. Por eso no temas, no desgastes tu tiempo, no malgastes tu tiempo buscando cómo preguntarle a Dios qué pasará mañana. No te desesperes y no te angusties. Ananías estaba angustiado, él no sabía que el Señor ya había tomado a Pablo por su cuenta. Y el Señor te dice en esta noche, yo ya tomé tu crisis y tu situación por mi cuenta. Yo tengo en mis manos todo lo que está pasando. El Señor es soberano en todas las cosas que hace. Y yo te quiero decir, mi amado, no te desesperes, no te angusties, porque el Señor ya tomó aquella amenaza que quizás estaba representada en una enfermedad, en una crisis económica, en las relaciones interpersonales. El Señor tiene en su control y en su mano esa situación. Y Ananías estaba desesperado, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo esto que había hecho Pablo, ahora, todo eso que hizo, él lo va a vivir en carne propia, pero ¿sabe? Lo va a vivir enamorado del Señor. Él ahora encontró el amor verdadero. Ahora Pablo es movido y motivado por ese encuentro con el amor verdadero. Y yo sé que esta noche tú necesitas sentirte seguro de ese amor verdadero que Jesucristo tiene para ti. No importa las circunstancias, no importa las tempestades de la vida. ¿Quién es el que levanta tu vida? Ahora le cantábamos al Señor, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi gloria, porque tú eres quien levanta mi cabeza. El Señor levanta tu cabeza. ¿Y saben qué ocurrió? Acompáñenme. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué produce un real encuentro con Jesús? Que tú cambies la perspectiva, la visión y que tú seas lleno del Espíritu Santo.
¿Qué es lo que falta para que tu vida sea transformada? Que el Espíritu Santo llene tu vida. Los cristianos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y todo aquel que llega a los pies de Jesucristo necesita el Espíritu Santo, porque cuando encontramos a Jesús encontramos salvación, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo perseveramos y podemos decirle: Señor, ahora mi vida te pertenece, ahora yo seré esperanza para otros. Si Pablo, antes de encontrarse con Jesús, era muerte para muchos, ahora Pablo, después de ser lleno del Espíritu Santo, viene a ser vida, viene a inspirar a otros. Y saben, aquella historia fue tan trascendental que esta noche nos está inspirando a nosotros. Y esta historia seguirá trascendiendo y seguirá inspirando a otros, porque así es Dios. Dios es un Dios eterno, maravilloso. Dios es un Dios que te fortalece. Quiero que leamos Hechos 9:20. Miremos ahora qué pasó con Pablo, con aquel Pablo que perseguía a Cristo y a la iglesia y mataba y tenía odio en su corazón y perseguía y juzgaba y acusaba. Leamos. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Un encuentro con Jesús no se tarda 10, 20, 30 años en dar frutos. Un encuentro verdadero con Jesús produce que tú quieras hablar de Jesús, mostrar a Jesús, decirle al mundo que Jesús es el Hijo de Dios y que encontrarse con Jesús es encontrarse con aquel amor verdadero. Mis amados, Pablo empezó a vivir la persecución de la cual él había hecho antes parte. Pero ¿saben? Nada le haría cambiar ahora esa vida apasionada por Jesús. Ahora nadie le podría hacer volver atrás, porque él reconoció que la presencia de Jesús en su vida era real. Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo para matarle. Ahora se cambiaron las cosas, pero no importa. Mis amados, quiero decirles que la palabra del Señor en Hechos 16:20 nos muestra uno de los padecimientos de Pablo. Pablo empezó a padecer. Pablo ahora en su nueva vida empezó a padecer a causa de su amor por Jesús. Pero ¿saben? Ningún padecimiento es más grande que tu amor por Jesús. Ningún padecimiento es tan significativo que cuando tú conoces a Jesús. Y mira lo que pasa. Hechos 16 nos relata un suceso de el ministerio que estaba ejerciendo ya Pablo. Dice así la palabra del Señor, que ellos le liberaron a una joven. Ella tenía un espíritu de adivinación y ya ellos habían escuchado repetidamente que ella decía que ellos eran hijos de Dios y bueno, ya estaban ellos cansados de ver a esta muchacha que estaba poseída por ese espíritu de adivinación y entonces la liberaron. ¿Y qué pasó? Mire lo que pasó. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los cuidase con seguridad. ¿Y saben qué pasó? Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Y saben qué ocurrió ahí? Un milagro. Dios vino en su rescate. Quiero decirles, mis amados hermanos, que lo más hermoso que nos puede pasar a los seres humanos es tener un encuentro con el amor verdadero. Jesús es el amor verdadero. No hay padecimiento, no hay necesidad, no hay enfermedad, no hay nada que supere ese amor verdadero. Y Jesús nunca te va a dejar.